Ok, perdón, tuvimos una situación, tuvimos que volver a reiniciar la grabación porque nos estaban comentando que no teníamos audio y bueno, pues aquí estamos otra vez. Bienvenidos, muchas gracias, buenas tardes. Gaby, buenas tardes, ¿cómo Hola, estás? hola, hola. Les comentaba ayer que quería hacer una invitación a Gaby para que nos platicara un poco sobre su expertise. La idea es tener una conversación. Gaby tiene un amplio currículum profesional y la verdad es que tuvimos una plática informal la semana pasada y a raíz de esa plática se me ocurrió que podíamos sentarnos a compartir con ustedes un espacio y que lo que Gaby nos puede aportar es muy valioso. Lo experimenté así como papá, lo viví así como papá y de alguna manera por la formación y la especialidad de Gaby, pues obviamente creo que tiene mucho que darnos a todos. Entonces a mí no me gusta, como les dije hace rato, hacer una presentación diciendo el extenso currículum que hay. Yo le voy a pedir a ella que se presente, que diga qué es lo relevante o qué es lo importante que podría interesarles a ustedes, dónde estudió, qué estudió y qué es lo que está haciendo ahorita. Y en la medida en que se vaya dando la charla, bueno, pues ya iremos teniendo la iré interrumpiendo para hacerle algunas preguntas que a mí se me ocurre que pueden ser importantes o pueden ser interesantes o que a mí me llamaron la atención sobre todo o me llaman la atención. Gaby, adelante, Muchas gracias, bienvenida. Alan. Gracias por la invitación. Hola a todos, buenas tardes. Efectivamente, yo les contaba un poquito de mí y de mi experiencia. Yo soy poblana, egresada de la UDLAP, con una licenciatura en psicología educativa. Después hice una maestría en psicoterapia familiar. Me desenvolví muchos años aquí en Puebla hasta que por situaciones familiares emigré a la Ciudad de México y resido actualmente en el Estado de México. Allí tuve la oportunidad de hacer un diplomado en tanatología, que es algo que me apasiona muchísimo, me gusta, y de allí me fui derivando en otros diplomados y especialidades como logoterapia, resiliencia, cuidados paliativos, un diplomado en coaching emocional, y la verdad es que yo creo que todo se interconecta en lo que es la psicología moderna, y bueno, pues aquí estamos con mucho gusto para compartir sobre todo a este grupo interesado en cómo podemos mejorar en cuanto al nicho educativo de nuestros hijos, que son generaciones nuevas y que vienen con nuevas ideas y nuevas necesidades, Alan. Cabe la pena mencionar que también en esto, bueno, nosotros dentro del proyecto en el que hemos colaborado por 8 años, que es con Sistema 1, con 1I México, vaya, estamos muy involucrados con comunidades educativas y cabe mencionar que independientemente de esa formación y del trabajo que ha hecho Gaby profesionalmente en el área de la psicoterapia, con las diferentes ramas que ya mencionó, Gaby también fue directora de una institución educativa, así que también conoce esa parte del proceso que experimentamos los padres de familia y la comunidad de docentes de la institución. Entonces, eso también me hizo pensar en algún momento el que nos puedas compartir desde tu expertise esto que charlábamos y comentábamos con respecto a los aspectos que tienen que ver con tanatología. Aunque hay mucha información y hay mucha gente ya que está informada y que sabe qué es la tanatología, en algún momento surgió como con ciertas sombras ahí, no se entendía muy bien qué era y que cuando tú me comentabas con respecto no solamente a los duelos, sino los apegos y lo que representa eso en un trabajo que se puede hacer con un niño y que puede ser muy importante el que volteemos a ver de otra manera los procesos tanatológicos como parte de una formación integral también que debemos tener en el ámbito familiar, educativo o en una comunidad educativa. Claro, sí. Sumamente importante esto que estás mencionando, Alan, porque yo te puedo decir que efectivamente la tanatología, cuando surgió en los años 50, sobre todo que llegó aquí a México como un boom, la gente únicamente nos ubicaba como personas que sabíamos tratar con la muerte. De hecho, de allí viene el nombre tanatología de Tánatos. Sin embargo, conforme se fue avanzando en el estudio de la tanatología, sabemos perfectamente que son pérdidas. O sea, un tanatólogo trabaja con pérdidas. Ahora, si nos preguntamos en el desarrollo de un ser humano a través de la vida, ¿cuántas pérdidas puede tener? Pues son cualquier cantidad de pérdidas.
en donde definitivamente es importante ver que nadie nos enseña cómo manejar un duelo ante una pérdida. Entonces, allí ya derivamos. La tanatología no solo es tratar la muerte, es tratar las pérdidas. Digo, nuestros hijos, nuestros chicos, los estudiantes, cuando efectivamente fui directora de una escuela, te llegaban con que papá se quedaba sin trabajo, con que murió la abuelita, con que la mascota se salió y se perdió, con que perdí mis apuntes, con que nos asaltaron y nos quitaron la mochila completa. Entonces, hablar de pérdidas es hablar de cotidianidad. Digo, no porque sea algo agradable de vivir, pero podemos hablar de pérdidas en muchos ámbitos. Y yo creo que cuando un niño empieza a crear una conciencia a partir de los 7 años, que es cuando ellos ya tienen esta idea de pérdidas como algo irreversible, a veces reversible, a veces no, pero ellos empiezan también a saber manejar los duelos y este tema que tú mencionabas, que también es importante, a soltar, a desapegarse, a dejar ir. Entonces, ahí sería mi punto de partida. Ok, ok. Y cuando hablamos de esta parte de los apegos, yo he escuchado, digo, tengo 30 años dedicado a esto del desarrollo humano, no hay una especialidad y como coach tampoco eres un experto en ciertos temas, puedes llevar una conversación, puedes manejar una conversación y apoyar a otra persona a través de una conversación a encontrar soluciones, porque no es en realidad una terapia. El hacer coaching es un acompañamiento con ciertas herramientas que pueden ayudar a las personas o a los grupos a desarrollar habilidades que están ahí dormidas o que no las han observado. Pero, y he manejado o he llegado a escuchar esta parte del apego. Hay que aprender a no tener apegos, hay que aprender a dejar los apegos. Y dame un par de ejemplos, unos cuantos ejemplos de cuando hablamos de apego, independientemente de lo que representa la pérdida, porque entiendo que en el momento en que hay una pérdida es cuando surge entonces esta sensación del apego, ¿sí es así? Así es, ¿Sí? sí, efectivamente, mira. El apego, hay un experto, el doctor Bowlby, él es el que trata mucho los apegos y él dice que todos los seres humanos podemos crear apegos a 3 cosas: a personas, a situaciones y a objetos materiales. Ahora, ¿qué es el apego? Es la inversión emocional, afectiva que tú haces en ese objeto, en esa circunstancia o en esa persona porque a ti te crea seguridad. Entonces, por ejemplo, tú me pides un par de ejemplos, te podría yo dar muchos, pero bueno, me voy a enfocar. Niños en etapa de preescolar. Generalmente los niños al vivir hablan, por ejemplo, de cómo hacemos esa entrada a la escuela, cómo es ese soltarte de la mano de mamá o de papá o de la abuelita o de quien te lleva por primera vez a la escuela y tú entras a un mundo totalmente desconocido. Entras a convivir con niños de tu misma edad, pero que no conoces. Entonces, ese primer día de clases por eso tiene una connotación tan especial, porque habla de un primer desapego emocional. Tú te sueltas de tu ambiente de seguridad familiar y entras al jardín de niños. Allí tienes que soltarte. El niño necesita materializar muchas veces el hecho de que está teniendo una pérdida. Entonces, muchos niños en etapa preescolar llegan a tener, las mamás dicen, es que está teniendo una regresión, ya había dejado a lo mejor el biberón y ahora quiere nuevamente tomar el biberón. O ya había soltado el peluchito y otra vez lo quiere tomar. Los niños lo que buscan es materializar el apego, ellos son muy dados a materializar y lo sienten porque es una manera de sentir la seguridad. Es una manera de sentirse seguros. Nos es un poco difícil de entenderlo a veces con óptica de adultos, pero es algo que es natural en el niño. El niño suple esa falta de seguridad con un objeto material. Aquí lo interesante es ver cómo podemos ayudar al niño a que no se quede con ese apego, sino que inmediatamente lo puede ir soltando poco a poco. Digo, tampoco hay que ser tan implosivos, pero sí entender que no podemos esperar a que el chico llegue a los 15 o 16 años y siga con la frazadita, el muñequito de peluche, la almohadita. Son cosas que tenemos que enseñarles a soltar, porque si no cada vez van a crear más apegos. Dime una cosa, en este ejemplo que estás comentando, mientras te estoy escuchando, estoy pensando en el proceso de duelo, que también va junto con pegado. O sea, hay un proceso ahí también de algo que está soltando, surge el apego y finalmente si no se maneja, entiendo por lo que dices, si puede tener un apego que surgió
a los 3, 4 años, cuando empezó este primer proceso de soltar el vínculo familiar e integrarse a otro, y llegan a los 12, a los 13, a los 14 y no nos dimos cuenta como papás en qué momento entraron en este proceso y cómo no se ha terminado incluso ese duelo. O sea, No se ha ¿es posible? Sí, es muy posible y efectivamente aquí corre el peligro que yo veo cuando de pronto el niño o la niña no sabe soltar, no sabe desapegarse. El problema es que les podemos quitar el objeto lo podemos desaparecer. Va a sufrir, algunos psicólogos que utilizan métodos muy implosivos dicen, bueno, pues hacemos intervención implosiva, quitamos el objeto, va a llorar 3, 4 noches. Ese no es el problema. El problema es que si no le enseñamos, lo voy a decir a lo mejor un poco literal, a llorar ese duelo, esa pérdida, a que sepa que efectivamente eso se fue, pero obviamente hay que dejarlo ir tranquilamente, con amor y sabiendo que es por un beneficio personal. Obviamente, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que el chico inmediatamente va a buscar otra manera de crear apego. No va a ser en el momento, sino va a ser después, probablemente en la adolescencia, en la juventud. ¿Y cuál es el peligro? Cuando empezamos a crear apegos a relaciones, ya hablemos de la juventud, en donde no nos aportan nada bueno y que pensamos que mientras más peligrosas son las relaciones, son mejores. Ese es otro tipo de apego, es otro tipo de situación que nos hace sentir seguros. Porque, ok, ya que me quitaron esto y yo no sé cómo se sueltan las cosas, no sé cómo se vive el duelo, pues yo sigo buscando cosas que me hagan sentir seguro, pero a lo mejor ya no estoy tan seguro de que eso de lo que me estoy pescando, me va a hacer un bien, me va a hacer un beneficio. Esa es una parte interesante. Y puede ser una consecuencia de esa parte de la desinformación que llegamos a tener los papás y que lo vemos como muy natural. Todos los niños que cumplen 3 años van a primero de presco y les va a tocar vivirlo. Y luego de presco se va a ir a primaria. Y entonces, como dices tú, con óptica de adulto lo vemos como algo normal. Pero en muchos casos, incluso, y hablo a título personal, digo, de repente te quedas pensando por qué estoy experimentando esto. Y cuando te das cuenta y haces un trabajo y empiezas a trabajar contigo, descubres que hay algunas cosas que vienen de muy atrás. Y eso es lo que estoy entendiendo en este momento, que puede llegar a darse eso. Ahora, ¿qué pasa en el ambiente académico, escolar? Porque entiendo, una educadora, una Miss de preescolar, evidentemente tiene un modelo, una forma de hacer el trabajo. Yo admiro mucho a las Miss de preescolar, Yo también. tremendamente, siempre se los digo, cuando tengo oportunidad se los digo, y podría yo hablar enfrente de muchísima gente, pero que me pongan 15 niños o 5 niños o 10 niños de la edad que ellos atienden, me cuesta trabajo. Y entiendo que ellas, esta parte del amor, de lo afectivo que manejan el proceso, es parte de este evento que tiene que vivir tanatológico, sin que sea específicamente algo como tal. No, los maestros definitivamente, ellos sin saberlo, hacen mucho el papel de tanatólogos, mucho. Porque los niños te llegan a veces con historias de pérdida en su familia. Digo, y cuando hablo de pérdida, pues el niño se le muere la abuelita, los papás quieren que continúen la vida. A lo mejor ellos no viven el proceso como lo vivimos los adultos, lo cual es entendible. Pero el niño llega con su tristeza con la Miss, o llega porque se perdió su perrito, o llega, digo, yo tengo una anécdota muy simpática acá de un grupo de kinder, en donde se puso de moda un personaje de una película, y todas las loncheras la mayoría de las loncheras de los niños eran de ese personaje. En esa etapa de preescolar, 3, 4 años, o sea, el niño llega y a él no le importa de quién es la lonchera. Él ve la lonchera con el personaje y agarraban la que ellos no entienden, esta es la mía, esta es la de mi compañero, o sea, la mía es la de, voy a decir el personaje, Buzz Lightyear. La mía es la de Buzz Lightyear y agarraban la lonchera de Buzz Lightyear y la abrían. Y ya cuando la abrían se comían lo que había. Y entonces el niño de junto ya estaba llorando porque ya le habían comido el lunch. Entonces la intervención, por ejemplo, allí de la educadora fue que les dijo, bueno, efectivamente todas las loncheras son iguales, todos tenemos el mismo gusto, pero el contenido de adentro es diferente. Eso es lo que es diferente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y con un colorcito le marcó a cada uno y le asignó un color. Esa es una maestra que está haciendo una intervención tanatológica para evitar este tipo de choques de pérdida.
Porque si 5 niños tenían la misma lonchera, bueno, la tuya es la azul, la verde, la amarilla, la naranja, la rosa, y entonces el niño ya sabía perfectamente que aunque eran igual, él tenía su propia lonchera, y entonces le evitábamos esa parte de estar peleando por una situación. Pero bueno, hasta ese tipo de intervenciones, a veces una diferencia entre los mismos niños por cuestiones culturales, educativas, familiares, las maestras hacen mucha intervención tanatológica sin saberlo, porque ellas son conciliadoras. Ellas logran conciliar y hacer que los niños manejen este tipo de pérdidas de una manera sana. Ok, y fíjate qué curioso ahorita que dices, todas las loncheras son iguales, pero por dentro son diferentes. Y cuando volteo, pensé que ibas a hacer la analogía de que todos los niños tienen 3 años o todos tienen 4 años, pero por dentro cada uno de ellos trae su propia circunstancia, que al final dices, lo que tiene que ver con el ambiente familiar, con lo que viene cargando, ¿qué lo hace a él sentir que lo que está ahí adentro es o no es de él? Lo que está acá adentro es o no es de mí. Okay. Muy bien, pues fíjate que pensando en esta parte, vamos a brincar un poco más allá. Pasamos esto y hablábamos de, me habías comentado que querías compartirme 3 cosas. Uno, lo que era la tanatología, otro era la cuestión de los apegos y la otra, el que cada pérdida tiene su correspondiente duelo. Esto para mí es como la parte medular, porque es trabajar con los duelos y efectivamente entender la tanatología desde la perspectiva educativa. O sea, yo creo que sin que le llamemos a la materia como tal tanatología, muchas veces cuando los maestros hablan de la naturaleza en ciencias naturales, hablan de la historia, ciencias sociales, están hablando de tanatología, están hablando de una evolución, en el caso de la historia, de cómo evolucionan los países, los pueblos, a base de pérdidas. Si tú te pones a pensar, ¿cómo nos enseñaban la historia? Pues que si la revolución, que si la independencia, y todos eran movimientos donde había muerte. Desde allí ya se ve la naturaleza, nos hablan del ciclo de la vida. Creo que durante los 6 años de primaria estamos repitiendo que el ser vivo nace, crece, se reproduce y muere. Sin embargo, siempre nos quedamos con la perspectiva de que, lo entendió el niño, que los vegetales cumplen ese ciclo, los animales cumplen ese ciclo, los humanos cumplimos ese ciclo. Y todo se queda estacionado en ese, así es la naturaleza. Vamos a algún momento a concluir un ciclo. Sin embargo, cuando se concluye el ciclo, ¿qué puede hacer uno como humano? Y esa es la parte donde a mí me parece importante enseñar al niño que cuando hay una pérdida, niño, adolescente, joven, estoy hablando desde preescolar hasta prepa, ¿cómo podemos hacer esa intervención para que el niño, el adolescente o el joven entienda que cada pérdida tiene su consabido duelo? O sea, tienes que vivir ese proceso de asimilación de lo que está ocurriendo para que tú mismo puedas en un momento dado sanar. Si no, lo que vas a hacer es lo que nos pasa a muchos adultos, que cuando ya llegamos al tanatólogo o llegamos a la psicoterapia es porque ya traemos un cúmulo de duelos no resueltos. Y como tú bien decías, vienen de atrás, del pasado. Entonces, de allí la importancia de este manejo de duelo. Dime en tu opinión, y de acuerdo, digo, hemos conversado en algunas ocasiones y tal vez no coincidido, sobre todo con la realidad, pero hay algo que pasa, o sea, tú estás todos los días en contacto con gente que va y te busca y solicita el apoyo de su terapeuta, y cuando han pasado estos meses, y pensando en el tema específicamente lo que hablábamos de los apegos, del duelo, cuando han pasado estos meses y lo comentamos el otro día, viene un cambio. O sea, va a arrancar otro ciclo escolar y de una o de otra forma nos va a representar un cambio. Que quienes tendríamos que empezar a observar como algo normal, porque finalmente venimos de un cambio, entramos en otro y vamos a terminar uno y vamos a empezar otro. Justo lo que estás diciendo, tiene un proceso de inicio. El primero no sabíamos hasta dónde iba a llegar. El segundo por lo menos ya nos enteramos que era todo el ciclo completo. El tercero va a empezar, pero ya se acabó el anterior. Y entonces yo apenas lo comentaba con unas comunidades de padres y de maestros, que este proceso en el que nos hemos visto envueltos desde marzo del año pasado, consecuencia de la pandemia, nos ha traído muchos cambios. Y han sido cosas muy rápidas, algunas de semanas,
O sea, que entre una semana y otra se dieron situaciones diferentes y de un mes a otro, ¿qué te cuento? O sea, se acumularon varias. Y algunos a lo mejor estamos llegando al cierre de la segunda etapa o del segundo cambio, ¿sí? Y todavía traemos acumuladas las anteriores porque no las hemos visto como tal. O sea, hubo un cambio, hubo un inicio, se cerró, nos quedamos anclados, volvemos al siguiente y ahorita se avecina uno. ¿Y qué valdría la pena? O en tu experiencia, ¿qué es lo que has visto en estos 14 meses? Ok, es sumamente importante y me voy a atrever a mencionar un poquito a Piaget. ¿Por qué Piaget? Pues porque yo creo que en la comunidad educativa es bien conocido. Lo que nos ha sucedido es lo que justamente ocurre en el duelo. Tenemos el primer año de la pandemia, hablando específicamente de por qué vivimos estos cambios, fue como empezar a asimilar lo que estábamos viviendo. Entonces, generalmente los seres humanos lo que hacemos cuando no entendemos algo, solemos retraernos, estamos como observadores y ya cuando vamos viendo que el medio se nos hace seguro, empezamos a interactuar con facilidad. O sea, yo sé que al principio fue un reto sentar a un niño de preescolar frente a una pantalla 2 horas y media y que prestara atención a su miss sin poderla tocar, sin poder abrazar, sin poder jugar con ella. Eso fue un reto. Pero bueno, viene el segundo año, como tú bien dices, ya asimilando que el segundo año así iba a ser, viene este proceso de acomodación, diría Piaget. Asimilamos, ahora ya estamos acomodando. Empezamos a acomodar y empezamos ya sé cómo va a ser. Pero entonces, ¿qué sucedió con muchos estudiantes? Que fue lo que yo percibí en su mayoría. No me gusta estudiar así. Porque entonces me estoy adaptando a recibir mis clases así, esa parte está bien, la estoy entendiendo, pero ¿dónde está mi patio de recreo? ¿Dónde está mi hora de convivir con mis amigos? ¿Dónde están mis laboratorios donde yo manipulo objetos? Entonces sí llegó un momento en que ya los estudiantes empezaron a sentir esto como muy agresivo. Por ende, los papás. Aumenta obviamente esta nueva posibilidad de cómo me voy a adaptar a este cambio. Hay que empezar a manejar la pérdida de la pérdida, o sea, la pérdida de mi escuela y ahora la pérdida de mi mundo social. Okay. Y no sabemos cómo se viene este tercer año, que viene híbrido. Okay. Vamos a ver cómo se adaptan los niños a lo híbrido. Y vale la pena observarlo como adultos, que si a nosotros, en algunos casos, algunas personas lo vieron como algo complicado y en resistencia por moverse en ese sentido, evidentemente a los niños o a los jóvenes con menos experiencia también. Pero y ahorita que te escuchaba decir sobre chicos, que era algo que yo veo, chicos que a lo mejor dices, me falta una parte, no me gusta lo que está pasando, pero también hubo otros que se adaptaron. Sí. Y que ahorita están teniendo la situación, porque me ha tocado escuchar a alguien decir, pues mi hijo dice que está feliz. Por él que le sigan, sí, así como va. Que obviamente al final no se toma la decisión que quiere un jovencito o que quiere un niño, sino la que decide los adultos, tanto las autoridades educativas como las autoridades en la familia. Pero ahorita que se viene esta parte y que vamos a entrar en este nuevo proceso, cuando es híbrido, ¿no se podría dar el hecho de que ya tenemos como 2 medias películas o 2 películas completas, tanto de lo presencial a medias como, y podría ser un resultado mucho mejor por la misma experiencia que ya traemos todos? Definitivamente yo creo que no va a ser tan complicado como pudiera parecer. O sea, yo sí creo que los chicos ya vivieron lo más fuerte del duelo y ya lo vivieron, que fue perder su medio escolar. Entonces ahorita lo fuerte de todo esto es que ellos van a tener la oportunidad de regresar a su medio escolar, de saber que siguen manejando esto desde casa y que poco a poco se van a ir adaptando hasta que finalmente vuelvan al medio escolar, que eso es lo óptimo, eso esperamos, que los niños, los adolescentes y los jóvenes vuelvan a su medio escolar, porque eso es algo que ellos están requiriendo. No tanto que la comodidad de prender tu computadora, levantarte 10 minutos antes de que empiece la clase, eso está muy padre, pero efectivamente volver a los hábitos también tiene su recompensa en cuanto a las habilidades sociales y lo que van a vivir. Para mí, volviendo a lo del duelo, el duelo ya lo vivieron, ya tuvieron este año y meses para vivir el duelo de la pérdida de su medio escolar. Ahora es cómo lo voy a retomar. Las generaciones que quizá más lo van a padecer son las que vienen con los cambios de grado.
O sea, los de preescolar a primaria van a decir, bueno, ¿en qué momento yo cursé el kinder y ya estoy en primaria? Los de primaria a la secundaria, ¿qué pasó? Me cambiaron el edificio, los maestros y el sistema. Los de secundaria prepa y bueno, los de prepa universidad, que yo era un estudiante en la escuela y ahora ya soy un universitario. Esa es la parte en la que podemos hacer mucha intervención los educadores, los padres de familia y la comunidad en general para ayudarles a ellos a vivir como esto de una manera tranquila, permitirles que hablen de lo que sienten, porque esa es la parte que a veces, pues es que esto es lo que te tocó vivir y ni modo. Sí, sí es lo que me tocó vivir, pero déjame expresarme, déjame decirte que me dolió o que no me gustó o que me puso triste y que quiero compensar eso. ¿Cómo le hago? Eso es vivir el duelo. Ahora, fíjate, ahorita has mencionado muchas veces el duelo. Aunque sé que hay gente que lo conoce y lo sabe, a mí siempre se me olvida. ¿Cuáles son las etapas? Ok, 5 etapas del duelo. La famosa negación. No, esto no puede ser, no me está pasando a mí. Después viene la profunda tristeza. Pues sí, ya me di cuenta que sí me pasó a mí y me pongo triste. Viene la tercera etapa, que es la negociación. Empezamos a decir, bueno, quizás si hago esto me puede ir mejor con esto otro, o yo apelo mucho en México, usamos mucho la religión, de pronto, oye Dios, si tú me das esto, yo te prometo que voy bailando a Chalma o a la Basílica. Después nos puede venir mucho enojo al darnos cuenta que no es posible que nosotros manipulemos la situación de pérdida. Y finalmente llega un punto, a mí no me gusta mucho esa palabra, por eso los nuevos autores de tanatología, hasta donde estaba la doctora Kubler-Ross, que son las 5 que estoy mencionando, era la resignación. Pero es una palabra que a mí me deja como que en el ya ni modo, pues es lo que me tocó, ¿no? Viene después de la resignación el hecho de aprender a vivir con este cambio, con esto nuevo, y decir, también lo nuevo, lo bueno, puede llegar a mi vida, y es la aceptación. Entonces, vamos a decir que en lugar de 5 ya le agregamos una más y entonces son 6 etapas del duelo. Pero así es como lo vivimos la mayoría de los seres humanos. Cabe aclarar que no siempre son en orden. Pueden jugar y pueden ir y venir. Esto también es importante porque la gente dice, no, pues yo ya viví la tristeza, entonces ahora ¿qué? ¿Me tengo que poner a negociar? No, a lo mejor de la tristeza te vas a brincar al enojo o puedes llegar a brincar a la aceptación de pronto de decir, bueno, ya entendí que esto es así y mejor voy a sacar la ganancia de esta pérdida y voy a ver cómo puedo manejarlo de una manera positiva. Si pensamos, y ahorita es una ocurrencia mía, si pensamos en estas 5, ya 6 etapas, una vez que se vive o una vez que llegas a la aceptación, podemos hablar de otra cosa que entra ahí, que es la resiliencia, como una rayita más a la hora que vives el duelo, o sea, adquiriste resiliencia. No a la situación, como ser humano, entiendo eso. Sí, sí, definitivamente. Digo, todos venimos dotados de un cierto grado de resiliencia. Las experiencias son las que te dan la oportunidad de utilizar esa resiliencia como una herramienta. Eso es lo bonito de la resiliencia, que todos la tenemos. ¿Dónde? Pues oculta en algún lado de nuestro cerebro, de nuestra emotividad. Entonces, el chiste es que cuando tú vives un duelo, esto que estás diciendo está precioso, y resiliencia, tú sabes que es todo un tema, pero sí tiene mucho que ver con el duelo. Las personas resilientes son las que se animan y se atreven a pasar por las etapas del duelo y saber que si las viven con toda la conciencia, van a salir mejoradas, recuperadas y más fuertes para lo que venga. Ok. Ahora, me voy a regresar, ya como para plantear una conclusión. Si hablamos entonces de estas etapas, bien vale la pena no solo empatarlas con eventos que tengan que ver con pérdidas humanas. O sea, si sufrí una situación que tiene que ver con un accidente o una enfermedad y me enfrento a no estoy muerto, me está pasando algo, estoy enfermo o me están diagnosticando algo y voy a empezar a vivir este proceso. Evidentemente no significa que la enfermedad se vaya a ir, pero emocionalmente me puede ayudar mucho a entenderlo, trabajarlo y superarlo, que finalmente creo que la parte emocional a la hora de una enfermedad física es fundamental. Entonces, los duelos se pueden aplicar en cualquier situación que vivamos. Todo implica en algún momento una pérdida, ¿sí? Un proceso de inicio, ¿sí? De reproducción, se puede decir, y de fin. ¿Sí?
En esto entra la resiliencia, pero aparte de esto también encontramos la otra situación que tenía que ver con los apegos. O sea, yo generé apegos, los apegos son normales, es normal apegarnos a las cosas. Sí. Sí, sí es normal, el apego es normal, es natural. Voy a decir, más que normal lo voy a decir, es natural, porque el ser humano siempre busca sentirse seguro. Lo que no es normal o natural es mantenernos apegados por toda la vida. O sea, los ciclos de la vida nos están hablando de que tenemos que ir cambiando, nos tenemos que ir adaptando, nos tenemos que ir ajustando a estos cambios que nos traen circunstancias sociales, circunstancias naturales. Digo, hoy el clima no es como era hace 30 años, entonces nos hemos tenido que adaptar, que tenemos esa maravillosa capacidad, pero si nosotros aprendemos a ir soltando lo que ya no nos va funcionando en el camino y vamos nosotros logrando traer cosas nuevas, y ya no necesariamente con esos apegos de manera tan aferrada, porque esas cuando eres niño están bien, ya cuando eres adulto hay que cuidar un poco el cómo tienes que ir aprendiendo a soltar. Hablaba un autor, Luis G. Valles, que me encanta, tiene un libro que se llama Ligero de Equipaje, donde él mismo te dice, hay que ir soltando lo que ya no te va aportando a la vida, lo que ya no te suma. ¿Para qué? Para terminar tu vida ligero de equipaje. Okay. Esa es la idea. Muy bien, Gaby, ¿algo que quieras comentarnos, no, compartirnos? Pues encantada, yo esperaría que la comunidad educativa, familiar que haya estado con nosotros el día de hoy, pues le hayamos aportado alguna inquietud, por lo menos que se queden pensando y que si se animan, pues hagan preguntas que seguramente tendremos oportunidad de contestarlas. Pues muchísimas gracias a todos. Como les dije, la idea es tener una conversación así, a lo mejor hay preguntas que tengo que hacer y tendremos que revisar posteriormente si algo se nos queda pendiente, pero la garantía es que sé que podemos contar con Gaby en algún otro momento. Gaby, no sé, tu correo. Mi correo es Gaby con migu 63 @hotmail.com. No es Y, es I latina, perdón. GabyMigu 63 @hotmail.com, a sus órdenes en el momento que quieran, y si no, a través de Alan y su página él me puede contactar y con mucho gusto vamos a estar respondiendo sus preguntas. Muchísimas gracias a todos, excelente tarde, y bueno, si creen que esto aporta algo, compártanlo con sus amigos, compártanlo en sus redes y ya nos estaremos viendo pronto. Buena tarde, hasta la próxima. Buena tarde.